Para continuar, a mí me gustaría dar ahora la palabra también a María José García Guzmán y invitarla a que nos explique ella cómo era aquel Coín anterior a la conquista. Me sumo nuevamente a los agradecimientos que ya mis compañeros que me tienen abrumado esta tarde con su tertulia. No quería continuar sin agradecer en especial a Juan Antonio Luna el cariño y la ilusión que le ha puesto a este evento. Yo creo que sin él, sin todo el equipo, no estaríamos hoy aquí. Bueno, ¿cómo era el Coín cuando llegaron los Reyes Católicos antes de la Reconquista, ¿no? Empiezo con una imagen que es un boceto de Annette de Latel, una interpretación suya de cómo era la ciudad de Coín. No quiere decir que fuera exactamente así, pero sí tenía que tener una imagen parecida. También en Coín teníamos un desnivel, era una ciudad islámica rodeada de su muralla y teníamos un desnivel en la parte norte que es un poco la idea que se ve en este dibujo. Tenía sus torres, sus puertas y un caserío muy rico interior porque era una ciudad muy importante. Ahora lo voy a desarrollar un poquito más. Y muy rica, ¿no? Se ven los patios, los jardines y tal. Jiménez de Guzmán la describía, una de las cosas que voy a citar textualmente, dice, a propósito de su muralla, ¿no? Dice más, los coinenses moros esforzados, protegidos y rodeados de unos muros de anchura formidables, de torres y baluartes, de soberbia fortaleza, edificios propios de su barbarie, en la construcción de su castillo se lisonjeaban invencibles, pues son fortificaciones insuperables. Con esto nos hacemos una idea de la importancia de la muralla califal que tenía la ciudad. Como antecedente, señalar un poco 3 puntos de la situación de Coín, de la importancia de Coín en la época. Coín en aquel momento era la capital de la Algarvía, ¿no? Era una ciudad islámica muy importante por su situación estratégica. Era un paso obligado desde el Reino de Granada hasta el campo de Gibraltar. Además, como elemento fundamental está el nacimiento, el agua. El sitio donde está, pues, aprovecha el agua para todas sus infraestructuras, molinos, fuentes. Las tierras eran muy fértiles, con lo cual Coín era muy rica. Castro de Ascuán integraba la condición de una ciudad acrópolis, situada en la ladera de una colina con una estructura muy abierta. A pesar de su muralla, tenía numerosas puertas, ¿no? Un poco en este plano, que son unas interpretaciones mías que he hecho de cómo era la estructura, la parte sombreada morada era el Coín que existía en aquel momento. Se ve que es un cruce de caminos, de ahí la importancia del paso entre el Reino de Granada y el campo de Gibraltar, entre Málaga y la producción de cereales que tenía. No me gustaría dejarme atrás un punto importante y es la convivencia de las cuevas mozárabes en los inicios de Coín. En el año 929, o sea, al principio en su fundación, ya teníamos constancia de la iglesia mozárabe, ¿no? Que era la respuesta, o sea, una de las edificaciones fundamentales de los cristianos rebeldes, de los musulmanes rebeldes que eran cristianos. También el Toledillo ya existía un poquito más adelante, ¿no? En el Coín islámico tenemos la ciudad amurallada, el Toledillo, las cuevas rupestres. Solo echar un vistazo a la trama de Coín, ya vemos las calles entramadas, las calles estrechas, el primer Coín, desde el siglo X hasta la Reconquista. Las calles tortuosas, ¿no? Los muros, que la calle no era importante en el mundo islámico. Para ellos lo importante era el interior. Las viviendas, el sitio público eran los patios de la mezquita, el patio de las viviendas. No había plazas como sitio de relación, aparte de los zocos y tal. Entonces, la ciudad islámica, donde estaba la riqueza era el interior, en el interior de todas las viviendas. La vida del harén condicionaba mucho la vivienda de la casa. Según el Corán, la casa era como un santuario. Si invadías la casa, si entrabas en la casa sin permiso, era como invadir el santuario.
El patio se entendía como una mezcla del peristilo helenístico y el jardín encerrado entre tapias, de tal forma que dentro de las casas se pudiera gozar de las delicias de la vida al aire libre en un espacio estrictamente privado. Hay que tener en cuenta que los musulmanes unos siglos antes eran nómadas, entonces para ellos la riqueza de la naturaleza era fundamental, era una forma de vivir la naturaleza dentro de las viviendas. Y estos son, pues, cómo podría ser imágenes de cómo era el Coín islámico, ¿no? No había... las fachadas no existían, eran adarbes. Cuando pasábamos por las calles, pues lo mismo podíamos estar viendo pasando por la pared de un palacio que por una vivienda más humilde. O sea, porque hasta que no entrabas dentro no sabías lo que te podías encontrar. En la ciudad islámica, rodeada por su muralla, son muy importantes todas las puertas. Aunque pareciera que era una ciudad cerrada, era muy abierta. Además, las puertas eran elementos arquitectónicos muy importantes y muy depurados. Eran puertas dobles, se entraban en zigzag y además eran muy monumentales. Eran lugares simbólicos porque ahí hacia el interior ya estaba su mundo. Este plano que presento es también una interpretación de las posibles entradas que podía tener Coín y el recorrido que pudiera tener esa muralla. No podemos constatarlo porque Coín no tiene ni catálogo ni carta arqueológica con el que podamos constatar todos los restos y todas las crónicas que nos vamos encontrando, que creo que sería fundamental para no perderlas o por lo menos para poderlas documentar. Bueno, podemos ver cómo la ciudad, no sé si reconocéis los puntos estratégicos de entrada, que serían, pues, por un lado las 4 esquinas, que sería la entrada desde Málaga, o además relacionado con la Plaza de Santa María, porque después de cada entrada siempre había un espacio más abierto y una especie de placita. Y en nuestro caso en Coín, pues podemos tener las 4 esquinas con la Plaza de Santa María, la entrada de la villa con la Plaza de San Andrés, o la entrada desde la Alameda, con la Alameda, la entrada desde Mija y Fuengirola con la plaza de Bermúdez de la Rubia. Teníamos también la entrada de Álora, la entrada de Antequera, bueno, una serie de entradas que yo he intentado situar y que se corresponde, o sea, si analizamos la trama, en realidad se corresponde con esos puntos. Algo había ahí, ¿no? O sea, en cada punto que marco en este plano. También he marcado en rojo un poco lo que eran los edificios fundamentales, que eran el castillo y la mezquita, y el río, la infraestructura hidráulica que pasaba por Coín y que abastecía Coín y la calle de los Molinos y todos los molinos que tenían dentro. Aunque las crónicas dicen que Coín fue arrasado, realmente había 300 casas que se repartieron, algunas en ruinas, pero que se mantuvieron. Y en los repartimientos se fueron ya marcando como unas ordenanzas, pues, que iban alineando viviendas o marcando ya una estética para el futuro. Eso ya se da un poco después. Aunque en teoría fue arrasado, cada vez que tocamos en alguna de las viviendas de Coín, encontramos restos de la ciudad islámica. Estos arcos se han encontrado en viviendas dentro de la ciudad intramuros, o este arco que podía ser bien de una sinagoga o de un edificio aún por datar. En casi todas las viviendas que se intervienen tenemos nuestra huella islámica. En este caso, por ejemplo, es una de las viviendas de calle Antequera. En la parte trasera marca el desnivel que existía, entonces sería la parte norte de la muralla. Ahí el desnivel que existía entre la ciudad islámica y por donde iba la defensa, que, o sea, iría como por calle Álamo. Con todas las medidas que tomaron los Reyes Católicos, ya en 1485 los Reyes Católicos conquistan Coín. Este mural lo ha realizado Juan Antonio Luna y es una interpretación de la construcción de la iglesia
y de cómo el castillo se convirtió después en iglesia. Los Reyes Católicos toman varias medidas. La primera, imprescindible que los nuevos propietarios, ya lo ha dicho José Antonio antes, que los nuevos propietarios residan en el término. Esto implica un porcentaje elevado de reutilización de las viviendas. Segundo, piden que la iglesia principal de Málaga y de todas las ciudades aledañas se consagre bajo la advocación de Santa María. Escogen el lugar que ocupó la aljama nazarí, en este caso, el lugar donde estamos hoy, en el caso de Coín. Tercero, debido a que la iglesia de Santa María se quedó pequeña, solicitan al alcaide de Málaga, el que fuera beneficiario del suelo del castillo, construir, que en principio iba a construir unos mesones, pues que se ceda el suelo para la iglesia. Y eso, la cédula que hoy nos tiene aquí, que nos ha convocado, sería la carta a través de la cual ella pide que la iglesia se construya en el castillo. 6 años más tarde, al que fue propietario del castillo, pues le dio unos suelos detrás de la iglesia de San Juan para hacer los mesones. Decía que se le daría unos suelos junto al muro de San Juan y junto a la audiencia, que en teoría por eso hoy se llama calle Mesones, o sea que mantiene el topónimo, porque ahí fue donde se trasladaron los mesones. Era importante, había mucho interés en los mesones porque Coín tenía mucha actividad económica, entonces era un punto fuerte. Es más, el castillo, que era el punto más importante de la ciudad islámica, el mejor sitio de Coín, se le dio al alcaide de Málaga, en este caso, que fue uno de los mayores beneficiarios, y se le dio para hacer mesones, porque era uno de los magnates de la época. Otra de las medidas que se toman sería, es que en ese momento, paralelamente a la iglesia también se construye el Palacio Episcopal, también pegando en el solar del castillo. Porque el obispado de Málaga presta mucha atención a Coín. Coín era una ciudad muy productiva y finalmente es el obispado quien elige Coín como sitio de residencia prácticamente hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX. Y eso hace que Coín reciba muchos privilegios, no solo administrativos, sino también constructivos, por el hecho de, tenemos San Juan, tenemos el Palacio Episcopal y numerosas iglesias. La ingente adquisición de propiedades por parte de la iglesia se debe al hecho de ser el centro de más densa población de la zona y el más fértil, el más productivo. Se desarrolla Coín como una ciudad conventual. Se crean los conventos siempre en los caminos de entrada y en la zona ya extramuro. Entre ellos tenemos el convento de San Agustín, el convento de los Trinitarios, el convento de San Agustín por la entrada de Málaga, el convento de los Trinitarios por la entrada de Monda. Se construye también la iglesia de la Caridad, o sea, el hospital, antes la plaza de San Andrés, después la calle de la Caridad, que es uno de los ejes fundamentales que se desarrolla. Al mismo tiempo se está construyendo la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta y además se construye varias ermitas, numerosas ermitas. Ermita de la Señora de la Cabeza en San Antón, ermita del Santo Destierro en la Cruz de Piedra. Entonces, en todas las salidas se construye conventos y ermitas que controlan un poco las entradas de la ciudad y hacia donde se va desarrollando Coín en esa época. Entonces, en el siglo XVI, Coín es una villa con mucho movimiento, porque es que al mismo tiempo que se está construyendo la iglesia, se está construyendo el castillo, se están arreglando todas las casas de los repartimientos, se están construyendo los conventos, el hospital, una ciudad con mucha actividad económica. Además se crean los tejares en la parte sur, la escalera, todavía se mantienen también ese topónimo, y es por la actividad constructiva. Hay tal cantidad de necesidad de ladrillo y de tejas que tienen que importar tejas desde Antequera.
y además se mandan construir más tejares porque no dan abasto. Aunque no podemos hablar de un urbanismo renacentista, puramente dicho, ya que la actividad repobladora prácticamente termina en los albores del barroco, sí hay que mencionar los primeros gestos en esta urbanización, ¿no? Se plantean las ampliaciones de las calles que siempre salen desde el núcleo. En nuestro caso sería la calle Caridad, la calle La Feria o calle Vicario como inmediaciones a la muralla, y las casas se van ordenando, ya empiezan a tener fachadas, las calles ya van a ser objetos de atención por parte de los repartidores y se empiezan a exigir alineaciones en las fachadas. Se trabajan portadas, se abren vanos y ventanas con el objeto de ya ir embelleciendo la ciudad. Y las plazas se convierten en nuevos espacios abiertos al poder, al ocio y al comercio, siendo la plaza principal la plaza baja, donde se situó la sala capitular, la cárcel, la audiencia, el mercado, el palacio episcopal, la iglesia, el pósito municipal. Coín pasa de ser musulmana a ser cristiana, con un modelo conventual. Las calles ya se generan a cordel, aunque se van ordenando. Ahora veremos una foto donde se ve cómo el toledillo se ve incluido ya en la trama alineada y se ven calles alineadas, pero como un desorden interior que serían un poco los restos islámicos que tenía la ciudad. Con lo cual pasa del centro, una ciudad de calles muy tortuosas, allá la parte del siglo XVI, XVII, que son ya calles más alineadas a cordel, aunque se van adaptando a la topografía, pero donde la calle ya empieza a tener mucho valor y se empieza a pensar en la calle. Se empiezan a trabajar las portadas, las plazas pues se adaptan a un escenario ya más moderno y fundamental el agua, ¿no? La infraestructura hidráulica. Tenemos el agua, lo mismo mueve molinos, que refresca nuestras casas, que nos da agua, que llega a nuestros patios y tenemos una infraestructura oculta debajo de nuestras calles, que es la infraestructura hidráulica y que va desde la Tarjea, que va por el Albaicín, todas las acequias que tenemos en nuestros campos, todas las infraestructuras, las alcubillas, todo lo que llega a las fuentes de Coín. Y lo que le da pues uno de los aspectos más singulares de nuestra arquitectura. Y un poco el desarrollo sería un esquema de cómo fue creciendo Coín, siglo X, la expansión en época moderna y pues nuestro siglo XX. Y terminar un poco el desarrollo con la foto de nuestro patio de San Andrés, que espero que pronto pueda estar así. Muchas gracias, fascinante también el relato de María José y que solamente nos anima a que bucemos en el conocimiento de la historia de nuestro municipio. Hemos hablado de la historia, hemos hablado del pensamiento político, hemos hablado de la estructura urbana de nuestro municipio y también queríamos hablar de la música. Para ello, vamos a preguntarle a Luis Naranjo en qué contexto histórico, en este contexto histórico, qué música se ha escuchado. ¿Cómo podrías describirnos para que lo entendamos? Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por la organización de este evento. Ojalá haya muchos descubrimientos de tipo historiográfico, archivístico, para poder ser marco a estos foros culturales en donde nos juntamos interdisciplinarmente pues varias personas que por lo menos nos interesa estos temas históricos concretamente relacionados con Coín. Gracias, excelentísimo Ayuntamiento de Coín. Yo quisiera mi intervención, que va a ser más breve que la de mis predecesores, por una razón muy clara, y es que después vamos a tener un concierto musical que va a ser un poco el apéndice de esta
esta disertación mía, si es que se puede llamar así. Nosotros los músicos tenemos que hablar, desgraciadamente, pues de conjeturas. Me podéis preguntar qué música se oía en Coín, o qué es lo que presumiblemente funcionaría a nivel musical en Coín, y la respuesta pues es un poco decepcionante. Nosotros vamos a hacer después un concierto con música que se hacía en España en la época en la que estamos hablando a nivel de la conquista de la ciudad de Coín, pero desgraciadamente con la música pasa algo lógico por un lado y triste por otro. Lo lógico es que mientras el cuadro permanece, la iglesia o el monumento, el castillo, existe, a menos que sea destruido. En el caso de la música, una vez interpretada, pues desaparece, ¿no?, en forma de ondas sonoras. Y el soporte musical, que es la partitura, o el libro de coro, o la hoja con papel pautado, pues es muy delicado, se puede incendiar, se puede romper, se puede, en fin. Y ahora se me ocurre una tercera razón, que es la poca importancia que se le ha prestado a la música, hay que admitirlo, frente a otras artes, como la pintura, como la escultura, como la arquitectura, o artes como el teatro, como la literatura. Entonces, la música es un poco el hermano o la hermana menor de todas las artes. Yo calculo que en Coín se oiría la música que se oía pues, en la Castilla Vieja una vez conquistada. No me atrevería a señalar qué música andalusí o islámica se escuchaba aquí. A lo mejor algún experto pues, lo podría decir. Supongo que estaría relacionada pues, con su propia cultura, oraciones, forma de elevar sus plegarias. Pero lo que sí conocemos es esa práctica castellana, o ahora con la unión de Castilla y Aragón, la práctica musical que se hacía en la España peninsular. Y esa práctica pues, es muy simple, no vamos a especular en nada más. Nosotros estamos acostumbrados a ver películas en donde está el juglar por las calles y las plazas cantando y hablando de batallas y de amoríos y tal, ¿no? Estamos acostumbrados a ver muchos titiriteros, muchos bufones. Eso era algo muy reducido, no nos engañemos. No había en las plazas de cualquier pueblo músicos que tuvieran facultades como para hacer ni polifonía, ni tampoco eran compositores. Nosotros tenemos que hablar de dos grandes centros de poder, lo lógico. Había un gran centro de poder que era la Iglesia, y en la Iglesia sí que se hacía música polifónica. Probablemente en San Juan habría un tipo de música, a lo mejor una voz. Con mucha seguridad habría órgano, algo que también emplazo a los investigadores. ¿Qué órgano u órganos tuvo que haber en el siglo XV, XVI y posterior? Porque, desde luego, cuando se hacía o se erigía una iglesia o una catedral, no me cabe la menor duda que la música se cuidaba, igual que se cuidaba el adorno, la orfebrería, se adornaba con cuadros, o se prestaba la mayor atención, y por lo tanto a la música seguro que también. Muchas veces decimos, bueno, la música, a saber quiénes cantaban, cómo se hacía, seguro que pues la música sería tan primorosa, seguro que como cualquier otra manifestación. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la Catedral de Málaga y aunque no hay grabaciones del siglo XVIII ni del XVII, pero en las actas capitulares se menciona una y otra vez que querían las mejores voces, querían los mejores instrumentistas, y si no los había se quedaba vacante. Los seises, los cantorcicos de la catedral o los prebendados pues iban por toda España buscando los propios canónigos y beneficiados lo mejor. De modo que si vemos nuestra propia iglesia de San Juan, ese artesonado tan fantástico, esa construcción que impresiona, yo creo que es la segunda o tercera de la provincia en extensión. Ahora que
vemos pues eso, la imagen de la Fuensanta, nuestra patrona, y poco más, ¿no? Que si la guerra, que si Napoleón, le echamos siempre la culpa, ¿no? a la guerra civil o a la República o al incendio de iglesias, etcétera. En realidad pues estamos muy huérfanos a nivel musical. Pero sí sabemos, gracias a algunas fortunas que hemos tenido, algunos investigadores que nos han precedido, sí hemos podido encontrar música de la época de los Reyes Católicos. Y voy a darles una pequeña luz de esperanza, aunque sea de forma fantasiosa, y les diré que con mucha seguridad, porque el grupo musical, la capilla musical de los Reyes Católicos iban no en completa, sino en parte, donde estaban los Reyes Católicos, de modo que si estuvieron personalmente los Reyes aquí y hicieron su real o su campamento, probablemente tendrían una representación de 3, 4 o 5 músicos con ellos, haciendo el repertorio que ahora les explicaré muy brevemente. Estudios posteriores, ahora que has hablado del Palacio Episcopal, que es algo que desde que yo llegué aquí hace 25 años o 26 ya, me dolió profundamente, porque se arrasó, tengo entendido, completamente, y yo tenía mucha ilusión de ver ese Palacio Episcopal o alguna ruina o algún patio interior. Creo que estuve hablando alguna vez con Pepe Rosas sobre ese colegio que luego se hizo en ese lugar, y me dijo que no, estaba todo totalmente listo. Habían descubierto algunos adarves, o había algunas almenas todavía, y torres incluso que se fueron. En fin, es el momento de llanto que, bueno, me enjugó las lágrimas y sigo adelante. Entonces, ¿cómo era la música en la corte de los Reyes Católicos? Pues los Reyes Católicos, por su pasado, tanto Castilla como Aragón, pues tenían muchas relaciones con el resto de Europa. Muchas, tanto es así que, bueno, luego ya con Felipe el Hermoso y ya sobre todo con Carlos I y V, pues se unificaron todas las fuerzas, se unificó toda la cultura, se unificó todo el arte y por lo tanto se unificó toda la música. Pero en los Reyes Católicos hay ya un inicio de música pensada ya para esta unificación, para este nuevo Estado, esta nueva nación llamada España, con su concurso de ambos, aunque mantuvieron sus capillas separadas. Hay un factor muy importante que también explica por qué pues Carlos V pues, llegó de Gante, y es que la escuela franco-flamenca, ahora que está tan de moda Flandes, pues en Flandes se criaron, pues floreció una gran escuela musical, una escuela llamada franco-flamenca, que estuvo prácticamente en toda Europa, en todas las cortes de Italia, de España, de Francia. Bueno, Italia eran todavía estados muy disgregados, en Alemania también, Francia estaba más unificada, y los franco-flamencos acudían a las cortes de los reyes y acudían también como músicos para las iglesias, las catedrales, las colegiatas españolas. Claro, la capilla real de nuestros monarcas pues también se benefició de estos músicos. Lo que ocurre es que la característica de estos compositores neerlandeses como Obrecht o como Ockeghem eran de hacer un contrapunto. Yo, si quieren, luego en el concierto pues les puedo decir más o menos en qué consiste. El contrapunto es como tejer melodías de forma que salga bonito, por supuesto, pero al ser unas melodías distintas y entrelazadas, el texto no se entendía muy bien. Eso funcionaba muy bien en la iglesia, pero en la música profana, como luego explicaré en el concierto, pues era algo ininteligible. Y creo que el genio español, o castellano, aragonés, el genio que coincidió precisamente en la segunda mitad del siglo XV, a nivel musical consistió en simplificar la música de tal manera que con la verticalidad armónica se conseguía una inteligibilidad del texto. Cuando cantemos Hoy comamos y bebamos, todos nos vamos a enterar. Más vale trocar, nos vamos a enterar. Y eso es algo que fue una novedad en Europa, que solo se
volvió a repetir con el nacimiento de la ópera en Florencia, ya un siglo más tarde, a finales del siglo XVI. De modo que un primer factor de la música hispana es la sencillez, pero unida a la expresividad, porque las composiciones de los franco-flamencos eran muy entrelazadas, muy artísticas, por supuesto, muy difíciles de interpretar, pero tenían una frialdad que, digamos, el hispano se ocupó de desenmarañar. Nosotros vamos a interpretar obras anónimas, pero también obras de Juan de la Encina. Entonces, el autor Juan de la Encina, del que ahora hablaré un momentito, pues vale mucho nuestra atención, no solo como autor dramático, sino también como músico. Ahora veremos cómo se hacían músicos, o sea, no venía por obra y gracia del Espíritu Santo, algo parecido a eso. La capilla musical de los Reyes Católicos provenía pues del extranjero, que eran ellos, en realidad, extranjero sería ahora para nosotros, pero eran posesiones de ellos, flamencos sobre todo, pero también de muchos músicos españoles, o peninsulares, o castellanos, o aragoneses. Y estas personas, el mismo Juan de la Encina, no sabían música porque iban a un conservatorio, porque en aquella época obviamente no existían los conservatorios. El gran foco musical hispano era sin duda la Iglesia. La Iglesia en la constitución de su maestro de capilla, de su maestro de coro, de cantorcicos, de seises, había un escalafón completo en donde se aprendía música, se aprendía a cantar, se aprendía el canto de órgano, que no era el tocar el órgano, sino era el poder trabajar la polifonía, lo que vamos a hacer después en el concierto, y también se aprendía composición. De modo que, en este caso, Juan de la Encina, que está muy vinculado a Málaga, porque algunas fuentes dicen que llegó a ejercer como arcediano, es una dignidad en la catedral, en las catedrales en general, una dignidad junto con el lectoral o el penitenciario. Trabajó en Málaga, hay pocas fuentes, aunque nació en Salamanca. ¿Y quién nos puede a nosotros decir que alguna de las obras que vamos a interpretar de Juan de la Encina no se compusiera en Málaga o tuviera en mente pues, el poder hacerlas en Málaga? ¿Cómo ha llegado esta música hasta nosotros? Pues como casi siempre, pues con suerte y con casualidades, no hay otra. Esta iglesia pues está levantada, como he dicho antes, pues porque aquí sigue y no ha sido arrasada ni ha sido pues destruida. En cuanto a la música, pues tenemos suerte de poder disponer de algunos cancioneros. Los cancioneros en el siglo XV y XVI son las fuentes en donde, pues abriendo página por página, estamos observando la música en una notación muy antigua. En aquella época las figuras no eran redondas o negras, sino eran de forma romboidal o eran cuadradas. Esa notación es deliciosa, es muy bonita. Ya trabajaban con pentagrama, antiguamente, un siglo o dos antes, lo hacían con tetragrama, con 4 líneas. Y los cancioneros, pues en algún caso son fruto de descubrimientos pues, fortuitos. Hay dos muy importantes y les voy a contar cómo se encontraron. Hay un cancionero que se llama Cancionero de la Catedral de Segovia. Y algunos dirían, bueno, en Segovia, de acuerdo, la catedral tendría sus canónigos, sus cantores y será música religiosa. Pues no, ese Cancionero de Segovia está lleno de música profana, de música que no habla de Dios, ni de Jesucristo, ni de la Virgen María, sino que habla del amor, habla de la fortuna, habla de la suerte, habla de la muerte. ¿Y cómo es que está en la Catedral de Segovia? Pues afortunadamente porque se prestó, estaba en el Alcázar de Segovia. El Alcázar es uno de los lugares reales en donde pues, han acontecido bastantes avatares en las cortes hispanas, y fue prestado porque había 3 o 4 piezas sacras, fue prestado a la Catedral de Segovia. Se quedó en la Catedral de Segovia y
un siglo o siglo y medio después, el Alcázar de Segovia pues se incendió y se perdieron todas las obras musicales. Menos mal que se encontró el Cancionero de Segovia, que se conservó en la catedral, que normalmente pues hay pocas catedrales que se hayan incendiado, por lo menos yo no recuerdo ninguna. Se han cerrado muy bien. La propia Catedral de Málaga tuvo suerte en todos estos avatares, el archivo se conserva bastante bien, el musical me refiero. ¿Y el Cancionero de Palacio? Pues el Cancionero de Palacio, de donde procederán las obras que interpretaremos después con la Coral San Juan Bautista y el grupo Ensemble Málaga siglo XV, ese se descubrió también por casualidad en otro traslado, en el traslado que hubo desde el Alcázar de Madrid, en el siglo XVII, a unas estancias que se habilitaron para los seises. Los seises son los niños cantorcicos. No solo hay seises en Sevilla que bailan, como ustedes sabrán, sino también hay seises en muchas catedrales que cantan y también pueden algunos hacer sus danzas. Pues a los varios años o décadas, el antiguo Alcázar, como ustedes saben, se incendió también, 1700, creo que fue 36 o 37. Y qué suerte que ese cancionero, que es un librito muy pequeñito, no tiene que ser grande como los libros de Facistol Corales, ese libro se depositó en esa escuela de seises, que luego pasó al nuevo Palacio Real, que conocemos ya, que está en parte hecho sobre los cimientos del antiguo Alcázar en Madrid, y allí fue descubierto pues, por el célebre compositor Barbieri, aunque en realidad pues, fueron otras personas las que lo encontraron, pero lo llaman Cancionero de Barbieri porque él como músico le dio valor pues, a ese libro, un libro que tiene ni más ni menos que 400 obras musicales, de las cuales vamos a interpretar solo 5, y que cuentan pues, la música, describe la música y los textos de lo que se interpretaba en aquella época, música de amor, música, como ya les he dicho, pues de filosofía, de cuestiones de la vida. También hay referencias a ciudades andaluzas, por ejemplo, Jaén. Vamos a interpretar una obra de Tres Morillas, Me enamoran en Jaén. Ignoro si hay algo relacionado con Coín, pero prometo hacer página por página a ver si hubiera, aunque sea alguna palabra relacionada con Málaga. Es un cancionero hecho anterior, en los años 70, 80, anterior a la conquista, o por lo menos a esta gran ofensiva que empezó por Ronda, el Valle del Guadalhorce, y culminó en 1487 ya en lo que sería la ciudad de Málaga. De modo que la continuación de lo que estoy hablando pues la encontrarán en la música, y espero pues que les guste lo que tenemos preparado ya para ustedes pues dentro de un ratito. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los cuatro. Creo que han sido 4 pinceladas, 4 esbozos de lo que fue la época de los Reyes Católicos, ese siglo XV aquí en Coín. A continuación, teníamos preparado un pequeño recital de literatura castellana a cargo también de Elena López. Nos recitará fragmentos de la conocida tragicomedia de Calisto y Melibea, escrita por Fernando de Rojas en el siglo XV. Muchas gracias. Elena. Bueno, yo voy a interpretar varios fragmentos de la Celestina. Voy a empezar con el acto 20, donde Melibea, tras enterarse de que Calisto ha muerto despeñado por caer desde una alta torre, decide que no quiere seguir viviendo y hace llamar a su padre para que escuche lo que le tiene que decir antes de suicidarse. ¿Qué es esto que escucho? Amarga de mí, oh, desconsolada de mí. Todo es humo. Mi alegría se ha perdido, se consumió mi gloria. La más triste
triste. ¿Cómo no gocé más del gozo? Oh, ingratos mortales, jamás conocéis vuestros bienes hasta que los perdéis. Oye, Padre mío, mis últimas palabras, y si como yo espero las recibes, no culparás mi hierro. Bien oyes este clamor de campanas, este alarido de gentes, este aullido de canes. De todo fui yo la causa, yo cubrí de luto este día, yo dejé hoy muchos sirvientes desamparados sin señor. Yo quité muchas raciones y limosnas a los pobres, yo fui causa de que la tierra ya no goce del más noble cuerpo y más fresca juventud. Muchos días hace, Padre mío, que penaba por mi amor un caballero que se llamaba Calisto, el cual tú bien conociste. Conociste asimismo a sus padres y su claro linaje, sus virtudes y bondad, a todos eran manifiestas. Era tanta su pena de amor y tan poco el lugar para hablarme, que descubrió su pasión a una astuta y sagaz mujer llamada Celestina. Ella supo ganar mi querer, vencida de su amor di la entrada a tu casa, quebrantó con escalas las paredes de tu huerto, quebrantó mi propósito, perdí mi virginidad. Y del deleitoso amor gozamos cuasi un mes. Pero hoy cortaron las hadas sus hilos, cortáronle sin confesión su vida, cortaron mi esperanza, mi gloria, contaron mi compañía. Pues qué crueldad sería, Padre mío, muriendo él despeñado, que viviese yo penada. Oh, mi amor, señor Calisto, espérame, ya voy, detente. Si me esperas, no me incuses la tardanza que hago, dando esta última cuenta a mi viejo padre, pues le debo mucho más. Oh, Padre mío, muy amado, ruégote sin amor. En esta pasada y penosa vida me has tenido. Que sean juntas nuestras sepulturas, juntas nos hagan nuestras obsequias. Salúdame a mi cara y amada madre. Sepa de ti largamente la triste razón por que muero. Dios quede contigo y con ella. A él ofrezco mi ánima. Pon tú en cobro este cuerpo que allá baja. A continuación voy a interpretar el acto 21, que es el último acto de la obra, y es un planto que hace el padre de Melibea, Pleberio, tras conocer de labios de su propia hija lo que ha sucedido. Y claro, tras asistir a la muerte de su hija, pues tiene una visión muy pesimista del mundo y de la existencia humana. Gentes que venís a mi dolor, amigos y señores, ayudadme a sentir mi pena. Oh, mi hija, mi bien todo, crueldad sería que viva yo sobre ti. Días me sobran para vivir quejándome de la muerte.
Duro corazón de padre, ¿cómo no te quiebras de dolor? Que ya quedas sin tu amada heredera. ¿Para quién edifiqué torres? ¿Para quién adquirí honras? ¿Para quién planté árboles? ¿Para quién fabriqué navíos? Oh, tierra dura, ¿cómo me sostienes? ¿A dónde hallará abrigo mi desconsolada vejez? Oh, fortuna variable, ministra y mayordoma de los temporales bienes. ¿Por qué no destruiste mi patrimonio? ¿Por qué no quemaste mi morada? ¿Por qué no asolaste mis grandes propiedades? Y me dejaste aquella florida planta en la que tú poder no tenías. Oh mundo, mundo, yo pensaba en mi más tierna edad que eras y eran tus hechos regidos por algún orden. Pero visto el pro y la contra de tus bienandanzas, me pareces un laberinto de errores, un desierto espantable, una morada de fieras. Prometes mucho, nada cumples. Y no lloro triste a ella muerta, sino a la causa desastrada de su morir. ¿Quién forzó a mi hija a morir sino la fuerte fuerza del amor? Oh, y amor, amor, que no pensé que tenías fuerza ni poder de matar a tus sujetos. ¿Quién te dio tanto poder? ¿Quién te puso nombre que no te conviene? Si amor fueses, amarías a tus sirvientes. Si lo amases, no les darías pena. Si alegres viviesen, no matarían como ahora mi amada hija. Calisto despeñado, mi triste hija quiso tomar la misma muerte por seguirle. Dulce amor te dieron, amor. Amargos hechos haces. Del mundo me quejo, porque en sí me crió, porque no dándome vida, no engendrara en él a Belibea. No nacida, no amara. No amando, cesara mi quejosa y desconsolada postrimería. Oh, mi compañera buena, mi hija despedazada, ¿por qué no quisiste que impidiese tu muerte? ¿Por qué no tuviste lágrima de tu querida y amada madre? ¿Por qué te mostraste tan cruel con tu viejo padre? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste cuando yo te había de dejar? ¿Por qué me dejaste penado? ¿Por qué me dejaste triste y solo en este valle de lágrimas?